Bueno, buenos días hermanos, bienvenidos. Es un gusto poderles ver, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a tomar este tiempo para alabar a nuestro Dios. Y quiero invitarla a que se ponga de pie, vamos a hacer una oración para empezar con este culto. Sean todos bienvenidos, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente. Y vamos a hacer una oración para comenzar, para iniciar, y vamos a poner esto en las manos de nuestro Dios. Padre bendito, en esta mañana nos acercamos ante ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Señor, dándote gracias por la vida que tú nos concedes, mi Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de volver a reunirnos aquí en tu casa. Gracias por la oportunidad de volver a ver a nuestros hermanos, a vernos con gozo, con alegría. Gracias, Señor, por esta iglesia, Padre. Y en esta hora, Señor, queremos entonar cantos a ti, Padre. Queremos levantar nuestras manos, queremos darte gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú has traído a nuestra vida, Señor. Y venimos también a ti, Señor. También a veces venimos cansados, Señor, a veces venimos con cargas. Por eso es que venimos a ti, Señor, porque tú eres la fuente de agua viva, Señor. Solamente tú puedes saciar esa sed, Señor, en nuestras vidas. Por eso venimos a ti, Señor, porque creemos en ti, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Gracias te damos, te suplicamos, mi Dios, que en esta hora, Padre, tu Espíritu Santo nos dirija en cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo, Señor. Que nadie de mis hermanos que ahora están presentes, Señor, se vaya igual que como llegó, Señor, sino que se vaya bendecido, Padre, que se vaya alegre, contento a sus hogares, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Padre, y también te pedimos por nuestros hermanos que no pueden venir el día de hoy, Señor. Tú conoces, Padre, las situaciones, tú conoces por qué no pueden estar aquí, Señor, te rogamos por ellos, Padre. Te rogamos por ellos, Padre, que tú estés en todo momento con ellos, Padre, animándoles, Señor, ayudándoles, mi Dios. Y aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, tráelos con bien, Señor, hasta aquí, hasta tu casa, Padre, para gozarnos juntos con ellos también, Señor, en tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a dar lectura. Capítulo 4, versículo 13. Perdón, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 6 y vamos a continuar después con el versículo 12 hasta terminar. Es una lectura que estuve leyendo y quería yo sacar alguna parte de este capítulo, algunos versos, pero todo el capítulo es sumamente interesante, sumamente importante para nuestras vidas y sentía que si lo hacía en partes, lo hacía como que incompleto. Es muy importante la lectura de todo el capítulo para entender bien qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Dice así la palabra del Señor, sígame con su vista, por favor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón,
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y donde exhorta a la iglesia que no durmamos, que estemos velando, ¿verdad? Que estemos atentos, que estemos confiados en la palabra de Dios, que estemos, esta palabra decir velemos no significa que estemos sin dormir, ¿verdad? Todas las noches, que estemos atentos, así como un velador, ¿verdad? De alguna empresa, de alguna fábrica, tiene que estar despierto, tiene que estar atento a cualquier ruido que llegue a haber en la empresa, cualquier movimiento que haya extraño. Así nosotros tenemos que estar atentos a todo aquello que nos pudiera distraer del camino de nuestro Dios. Y siguiendo en el versículo 12 en adelante nos habla Pablo acerca de algunas exhortaciones para la iglesia. Esto con el fin de que estemos atentos, de que estemos velados, de que estemos preparados. Y nos da algunas exhortaciones, algunos mandamientos, algunas instrucciones que como iglesia debemos de seguir. ¿Para qué? Para estar atentos, para estar velando, para estar atentos en contra de las acechanzas del enemigo. Y dice el versículo 12 en adelante, vamos a dar lectura, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí nos está hablando Pablo acerca de todos los hermanos que nos enseñan, acerca de hermanos que en todo momento, en el área que están instruyendo, están dando la palabra de Dios. Primeramente el pastor, ¿verdad? El pastor de la iglesia, pero también nos habla acerca de todos aquellos que dan enseñanza, las maestras, tenerlos en alta estima, las maestras que instruyen a nuestros hijos, los hermanos líderes de las diferentes áreas que nos están instruyendo, tenerlos en alta estima. Dice también el versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y un versículo que quería resaltar ahorita en este momento, hermanos, todos son sumamente importantes, todos son sumamente necesarios para nuestras vidas, para llevar una vida de santidad. Y me llamaba mucho la atención el versículo 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad. Dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios. Todo lo que nos pase, todo lo que nos acontezca, todo lo que vimos, es la voluntad del Señor. Todo lo estamos haciendo bajo la voluntad del Señor. En el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ahora dependemos de Él totalmente. Y todo lo que nos pase está bajo su voluntad. Sea bueno o sea malo, es la voluntad de nuestro Dios. No quiere decir que el Señor quiera que nos pasen cosas malas, ¿verdad? Y que sea su voluntad que estemos mal o que estemos pasando por cosas difíciles. No quiere decir eso la palabra de Dios. Lo que quiere decir es que tenemos que dar gracias hasta en esos momentos. Señor, estoy pasando por tal enfermedad, pero gracias porque tú estás conmigo, porque me estás fortaleciendo, porque hay hermanos a mi alrededor que me están llamando, que se están preocupando
que están orando por mí. Señor, me quedé sin trabajo, pero gracias, Padre, porque tú me sostienes, tú me sigues dando alimento. Tú sostienes a mis hijos, tú sostienes a mi familia. Y en fin, ese tipo de situaciones que pasan en la vida, ocasionalmente en nuestra vida, pues tenemos que dar gracias a Dios por todo. Y en este momento yo quisiera preguntarte, hermano, si estás agradecido con Dios. Sé que también hay necesidad, y en medio de tu necesidad, hermano, aún ahí, dale gracias a Dios porque puedes estar aquí. Dale gracias a Dios por tus hijos, por tu familia. Aquí en la entrada saludaba a mi hermana Susana, sé que acaba de pasar por una cirugía, por algo clínico, ¿verdad? Una cirugía, pues pasó por ahí. Y gracias a Dios me da mucho gusto verla, hermana. Mi hermano Miguel, mi hermana Paula, que también han pasado por situaciones muy difíciles, aquí están de pie, y eso es motivo para agradecerle a Dios. Y así cada uno de mis hermanos pasamos por situaciones difíciles, pero gracias a Dios que nos sostiene, que nos da la fortaleza y que aquí estamos. Por eso en esta hora, hermanos, quiero hacer una oración para dar gracias. No sé si alguien tenga algún motivo de gratitud. Y también si alguien, sí, hermana, adelante. Gracias a Dios porque le permite a mi hermana Susana cumplir un año más de vida. Es motivo de dar gracias a Dios, aunque a veces un poquito enfermos, un poquito delicados, pero nos permite Dios ver a nuestra familia un día más, nos permite estar aquí en su casa alabándole. Gracias a Dios. ¿Alguien más, hermano? ¿Algún motivo de agradecimiento? Y si no es así, hermano, si traes alguna petición, hermano, si vienes triste, si vienes desanimado, si vienes cansado, si hay algo, hermano, que te esté preocupando, no es necesario, hermano, que lo digas en este momento, qué es lo que te está ocurriendo. Simplemente, hermano, levanta tu mano y en señal, hermano, de que también tienes necesidad, de que también necesitas en tu vida de la ayuda de Dios. Y si quieres pasar a expresarlo, hermano, adelante, puedes hacerlo. Si no, desde tu hogar, hermano, puedes levantar tu mano, hermano, en señal de que tienes necesidad, tienes algún problema. Y no precisamente puede ser una necesidad económica, una necesidad de salud. Simplemente el hecho, hermano, de que a lo mejor en la semana te sentiste cansado, te sentiste desanimado, a lo mejor las cosas no salieron como tú esperabas. Y todo ese tipo de situaciones a veces nos desaniman, hermanos, y nos alejan a veces, tristemente muchas veces nos llegan a alejar de nuestro Dios o nos acercan más a nuestro Dios. Y ese es motivo de darle gracias. ¿Nadie más? Bueno, quisiera que nos pusiéramos de pie, hermanos, los hermanos que puedan estar de pie, los que no pueden permanecer sentados. Vamos a hacer esta oración, vamos a agradecerle a nuestro Dios y vamos a pedir, hermanos, por toda aquella necesidad que haya en la iglesia, hermanos, que muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando, pero muchos tenemos la costumbre de quedarnos callados y no decir, bueno, yo soy uno de ellos, ¿verdad? De a veces no expresar lo que nos duele, lo que nos entristece. Pues vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, gracias. Gracias por tu iglesia, Padre, que está aquí presente, por esta iglesia local, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, de los que están aquí, Señor, y de los que no están aquí, que pertenecen a esta iglesia local, Señor. Queremos darte muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque a pesar, Señor, de problemas, a pesar de dificultades, a pesar de problemas de salud, a pesar de problemas económicos, Señor, tú nos fortaleces, Señor. Y hasta aquí, Padre, tú nos has ayudado. Hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor. Primeramente queremos darte las gracias, Señor, porque a pesar de tantas cosas que a veces nos pasan, Señor, que nos pudieran desanimar, que nos pudieran alejar de ti, aún así, Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Padre, confiando en ti y esperando en ti, Señor, que eres la fuente de agua viva para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, por todo lo que tú has traído a nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que estamos bajo tu voluntad, Padre. Asimismo, Señor, queremos poner delante de ti, Padre, todas y cada una de las peticiones de esta iglesia, Padre. Estamos agradecidos, Padre, por todas las bendiciones, pero también traemos a veces cargas, Señor, a veces traemos desánimo, a veces traemos problemas, Señor, y sabemos, Padre, que tú eres un Dios omnipotente, que tú eres un Dios poderoso, Padre.
Y más que eso, Señor, sabemos que tenemos de tu paz, Padre, que tú nos vas a fortalecer. Es por eso, Señor, que venimos a ti, Padre, trayendo nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras enfermedades, Señor, nuestras angustias, Padre. Y pedimos que llenes ese vacío, Señor, en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor, a pesar de tantas cosas adversas, Padre. Gracias te damos, Señor, y ponemos todo esto en tus manos, Señor, todas las peticiones, todas las necesidades de tu iglesia, Padre. Sabemos que tú las vas a responder a su tiempo, Señor. Entre tanto tú respondes a las necesidades, Señor. Danos de tu paz, Señor, para poder estar tomados de tu mano y no soltarnos, mi Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermano. Puede tomar asiento. También quería darle lectura al versículo 23 para terminar y darle paso a mi hermano que nos va a dirigir en los cantos. Dice el versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas eran exhortaciones del apóstol Pablo a la iglesia para permanecer en santidad. Pero dice aquí, el mismo Dios de paz os santifique por completo. No vamos a poder llegar a ser perfectos, no vamos a llegar a poder llegar a ser totalmente santos. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, Él nos santificará por completo. Pero mientras el apóstol Pablo nos deja estas instrucciones para la vida de cada uno de nosotros. Quiero darle paso a mi hermano Gibran. ¿Sí va a estar Gibran? Hermano Iván. Ok, vamos a darle paso, hermano, y gracias a Dios por su palabra. Y vamos a alabar a nuestro Dios, hermano, en esta hora. Nuestro hermano Iván nos va a dirigir en algunos cantos. Yo le invito, hermano, a que lo haga de todo su corazón, que lo haga pensando siempre en darle gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que ha traído a nuestra vida. Que el Señor te bendiga, hermano. Gloria a Dios, hermano. Los que se puedan poner de pie, si me hacen el favor, si me ayudan poniéndose de pie. Vamos a alabar al Señor. Vamos a cantarle al Señor este canto que habla de lo que parte nos hablaba el hermano Luis y parte es pues el cantarle al Señor, el adorarlo, en llenarlo de loas y alabanzas. Así que te pido que me acompañes con tus palmas a este canto que se llama Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y
y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te adoren. Una vez más. Tú eres digno de que todos te adoren. Solo Jehová Dios es digno de toda adoración, alabanza. Fíjate que estaba leyendo Deuteronomio, los últimos capítulos de Deuteronomio, y me asaltaba una duda. Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a corromper entrando en la tierra prometida. Y por eso le dice a Moisés, diles que va a pasar esto, que se van a alejar y que los voy a hacer que los lleven a otra tierra, y cuando estén en esa tierra van a clamar a mí. Lo que me llamó la atención es que Deuteronomio te narra una escena donde se lo dice a Moisés, y Moisés le va a entregar el cargo a Josué, y al momento se interpreta que Jehová Dios le dice a los dos, o sea, lo que les menciona se los dice a los dos. Sin embargo, José no habla hasta el final. Les dice, fíjense a quién van a servir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero mientras los va adentrando en la tierra prometida, en ningún momento les refiere lo que Jehová le había dicho junto a Moisés. Me llamaba la atención porque me hacía en mi mente hacerme muchas preguntas. ¿Acaso Dios le habría dicho no les digas? Solo adviérteles, o no sé, las razones que haya tenido Josué. Pero la situación es de que al ver ese cambio entre Moisés y Josué, Josué había pasado mucho tiempo al lado de Josué, había visto cómo Moisés adoraba al Señor, cómo lo alababa, cómo le servía. Moisés era siervo de Dios y Josué era siervo de Moisés, y aprendió a adorar en la presencia de Dios.
Por eso vamos a cantar este canto que dice: te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y sobre todo, Padre, porque tú eres uno con tu Hijo Jesucristo en nosotros. Permítanos adorarte en santidad, con humildad y en tu presencia, Señor. Permítenos servirte y adorarte como lo hacía Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, todos aquellos hombres de renombre, de fe, todos aquellos, Señor, que creyeron en ti y en tu palabra. Cuando al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la pureza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
que acabamos de cantar, te pregunto, ¿por qué adoras al Señor? Porque es Dios. Sí, pues, es la... Amén. ¿Algo más? ¿Alguien más? Adoramos a Dios por lo que dijeron, hermanas, por su salvación, por su Hijo Jesucristo, y sobre todo porque tiene un lugar sublime, y porque nos dio un nombre que es sobre todo nombre, y a eso se refiere el siguiente canto. Y te invito a que me acompañes con tus palmas. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir al que es Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Gloria a Dios. A veces, cuando vamos descubriendo poco a poco la grandeza, el poder, el amor de Dios, no sé si ya te ha pasado que
necesitamos cada día más y más. Cada día nuestro espíritu nos pide más del Señor. Nos pide conocerlo día con día. Y de eso se trata el siguiente canto. Yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y me ayudes a cantar el siguiente canto. Que se llama Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Mi Dios, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, ayúdanos a menguar. Ayúdanos a quitarnos toda esa carnalidad. Ayúdanos a quitarnos toda semilla de amargura, todo rencor, odio, todo espíritu de maledicencia, toda cuestión que nos aleje de ti, Señor, todo pecado. Perdónanoslo, Señor, y ayúdanos. Danos más de ti, de tu palabra. Aumenta nuestra fe. Enséñanos a ser como tú, menguar cada día más y más. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Mi Dios, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ayúdanos a menguar, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar palabra del Señor y por medio de nuestro pastor Gibran. Sí, puede tomar su asiento, mis hermanos, y los pequeños y adolescentes pueden salir a su clase. Y mientras nosotros vamos a ir buscando en nuestras Biblias, Isaías capítulo 53. ¿Está gozoso, hermano? Amén. Gloria a Dios. Varios hermanos, algunos hermanos salieron, por eso no les ve aquí. Otros, como la hermana Benita, estemos orando por ella. Nos comentó que estaba enferma, hay que estar orando por ella, por su hija Jessica, sus hijos. Nuestro hermano Edgar está de viaje. Nuestro otro hermano Edgar también avisó que estaba esperando el alta de uno de sus hermanos y iba a ser temprano, pero le tardaron y por eso no están aquí. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, y nos gozamos y nos alegramos. Amén. Amén. Y bueno, se preguntarán por qué Isaías y no Filipenses. Vamos a tomar algunos domingos, se acerca ya Semana Santa y me gustaría que pudiéramos tomar estos domingos que vienen, estos siguientes 3 domingos que vienen para exaltar el nombre de nuestro Dios, glorificarlo, con base en lo que se viene, Semana Santa. Vamos a estar tomando un par de domingos para hablar de lo que sucedió en esta semana. Todavía, si bien faltan algunas semanas más, en 2 semanas serás, sí, ¿no? Bueno, la que viene y la que sigue será Semana Santa. Pero vamos a estar hablando estos 3 domingos de lo que pasó. Este domingo vamos a estar hablando de lo que sucedió el domingo conocido como de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén. Si bien no tocaría este domingo, tocaría el que viene, pero me gustaría que ahondemos mucho en lo que sucedió. Me gustaría que profundicemos en eso. Vamos a estar hablando hoy de lo que sucedió ese domingo, de la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar hablando también parte del lunes. El lunes sucedió lo que vendría siendo la purificación del templo, pero antes de la purificación del templo, Cristo Jesús predice, o bueno, da una parábola a sus discípulos y que tiene que ver con la maldición de la higuera. Vamos a estar hablando hoy de esos 2 eventos y quisiera que profundicemos en eso. De verdad, mis hermanos, todo
lo que tiene que ver alrededor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y es por eso que nosotros estamos presentes el día de hoy aquí y hemos recibido la salvación por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, mis hermanos, pues yo les invito a que podamos leer Isaías 53. Y vamos a darle lectura del versículo 3 en adelante. Vamos a darle lectura desde el verso 1. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos la sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Incline su rostro y vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora y en este día por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí, de poder meditar, Señor, en tu palabra, de poder recordar estos eventos que marcaron la historia de una manera extraordinaria, nuestra redención. Gracias, Dios, por Cristo Jesús, porque si no hubiese sido por Él, nosotros simplemente estaríamos muertos, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguiríamos esclavos al pecado, nuestro rey seguiría siendo el pecado y seguiríamos siendo gobernados por el pecado. Pero Dios, como lo dice Pablo a los Efesios, con su grande amor con que nos amó, gracias por ello, Padre. Gracias por ese pero Dios, que tuvo misericordia, que tuvo a bien mostrarnos su amor, que tuvo a bien mostrarnos las grandezas de la riqueza de su gloria, para hacernos y darnos parte de herencia con Él. Gracias, Dios, por Cristo Jesús.
A ti te exaltamos y a ti te adoramos y glorificamos tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Tu Espíritu Santo sea hablándonos en este tiempo, amado Dios, y nuestro corazón, Padre, siendo sensible a tu voz. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, ahora vamos a Marcos. Yo quise leer esta parte de Isaías porque engloba todo lo que sucedió, engloba toda esta profecía que se dio por diversos profetas y engloba todo esto que Cristo Jesús padeció. Y quise leer esto como base porque sin duda es uno de los versos que de verdad, hermanos, si meditamos en él, podemos ver la grandeza de Cristo Jesús, la grandeza de Dios, pero podemos ver también nuestra condición. Podemos ver por qué Cristo padeció. Porque es fácil y sencillo decir y pensar, bueno, si Cristo padeció, nosotros hemos de padecer por Él. Es que nadie ha padecido como Cristo. Y podríamos pensar y decir, bueno, si nadie ha padecido como Cristo y esas personas que son descuartizadas pedacito por pedacito, eso pareciera más terrible que la crucifixión. Pero no es así, mis hermanos. Es que la muerte de terribles cosas que nos podemos enterar de lo que le pudieran hacer a alguien, a una persona, a una mujer, a un hombre, a un ser humano, es que no se compara, es que no es lo mismo. Ninguno de nosotros hemos cargado el pecado en una cruz del Calvario como lo hizo Cristo Jesús. Ese es el significado de la carga del pecado, del desamparo de Dios, de alguien que vivió sin pecado. Es lo que ningún ser humano va a vivir. Cristo Jesús murió el infierno que te tocaba a ti. Cristo Jesús sufrió el infierno que te tocaba a ti y a mí padecer. Es que no se compara. Entonces nosotros debemos entender eso y podemos ver aquí en Isaías eso. Pero ahora vamos a Marcos capítulo 11 para comenzar a ver estas historias que engloban la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 11 y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 11. Se titula La entrada triunfal a Jerusalén y dice de la siguiente forma, sígalo con su vista. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, hemos escuchado, y no sé cuántos años lleven ustedes de conocer de Cristo, de tener esta maravillosa oportunidad de que Dios abrió nuestros ojos y pudimos ver su grandeza y pudimos formar parte de su familia, de la iglesia. Pero no sé cuántas Semanas Santas hemos pasado desde entonces. Pero ¿cómo lo hacemos? Y no solo en Semana Santa, porque la realidad es que el Evangelio, como lo hemos hablado ya, regula nuestras vidas. El Evangelio es algo que constantemente debemos estarnos predicando a nosotros mismos. El Evangelio no es solamente de una ocasión, el Evangelio no es solamente de una vez y ya. Algunos dirán: bueno, es que van a predicar de Evangelio. ¿Por qué predicar de Evangelio si yo fui salvo hace 20, 30, 10, 5
años. ¿Para qué hacerlo? Si yo lo escuché, es que el Evangelio regula nuestra vida. Es que la palabra de Dios, mis hermanos, no son varias historias. No son varias historias que podemos aprender, que podemos escuchar. Es una sola historia, mis hermanos. Y es la historia de la redención. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la historia de la redención. Es la historia del Evangelio. Desde el Génesis podemos mirar el pecado del ser humano. Y desde el Génesis podemos mirar la promesa de Dios de un Salvador. Al decirle a la mujer, a la serpiente, la condenación que tenía Satanás, que de la mujer iba a salir una simiente que heriría a Satanás en la cabeza y Satanás le heriría en el calcañar, hablando de la crucifixión de Cristo Jesús. Entonces la Biblia no son historias separadas, historias que sí, ciertamente podemos tomar enseñanzas, pero todas las enseñanzas que de la Biblia nos da, podemos mirar que todo miraba y todo apuntaba a Cristo Jesús, a la redención de nosotros. Entonces, esa es la historia de la Biblia. Yo no sé si usted la había visto así. Yo no sé si usted la había visto que es un solo tema del que habla la palabra de Dios. Así es, mis hermanos. Entonces, la invitación a esto no es mirar que esta Semana Santa que celebramos, de la cual damos honra y gloria a Dios y recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que hacemos constantemente en la Santa Cena, mis hermanos, yo quiero que lo miremos profundamente y que podamos ver la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en todo esto que nos redimió, mis hermanos, porque de verdad, si no fuera por esto, usted y yo no estaríamos aquí. Entonces, viene la entrada triunfal. ¿Triunfal para quién, mis hermanos? Porque el título, probablemente sabiendo lo que iba a pasar, pues no pareciera tan triunfal, no pareciera tan alegre. Fue un día alegre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, recordaba las profecías, recordaba todo esto, y aunque por mucho tiempo estuvieron rechazando a Cristo Jesús, ellos en algún momento, por toda la obra que Cristo Jesús había ya hecho, en algún momento ellos miran y ven esta profecía que se encontraba en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ven a Cristo Jesús y probablemente reconocen la profecía que se había dado en Zacarías y ellos dicen, el rey viene ya. Era Cristo Jesús. Cristo Jesús es el rey, Hosana. Bueno, ellos tenían eso en mente. Entonces, podemos ver aquí, podemos identificar, era una de las profecías que había en el Antiguo Testamento. Y podemos identificar varias cosas aquí. Dios cumple sus promesas. No era una profecía como esas profecías que llegamos a escuchar de charlatanes que dicen, hace poquito, yo ni sabía de verdad en las redes sociales que los ovnis y que quién sabe qué más, no sé si lo vieron. Yo no tenía ni la más mínima idea a qué se referían, pero que según en ese día, esta semana, no recuerdo, alguien dijo por ahí que ese día iban a llegar los ovnis. Cosas ridículas, cosas así, muchísimas cosas. Y el fin del mundo, y que va a haber un terremoto, y llega el día, llega la fecha, y no sucede. No, las profecías de la palabra de Dios no son así. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Dice la palabra, la misma palabra de Dios dice de la palabra de Dios que de sí misma dice que es palabra de Dios. Pero una de las cosas que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos saber que cada palabra que viene aquí es real, que la misma palabra no se contradice a sí misma. Reglas hermenéuticas nos dicen la misma palabra se interpreta con la misma palabra. Es decir, no tenemos que ir a otros lados para interpretar la palabra, sino con la misma palabra. Es la palabra de Dios. Entonces podemos mirar aquí Zacarías, años antes, muchísimos años antes que fue profetizado todo esto, podemos mirar, Dios cumple sus promesas. Esa es una de las primeras enseñanzas que podemos tomar de aquí. Dios es fiel porque Él cumple todo lo que se había profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces miramos aquí a
a los discípulos, a Cristo Jesús, que van y piden pues que vayan por un pollino, un hijo de asna, y miramos cómo se dan las situaciones. Nos muestra que esta entrada triunfal, preguntábamos, ¿para quién era triunfal? Bueno, era triunfal para Dios en el sentido de que Él cumple sus promesas. Era triunfal para Cristo Jesús porque Él iba a satisfacer la ira del Padre. Iba a satisfacer la ira del Padre. ¿Por qué el Padre estaba enojado? ¿Enojado de qué? ¿Por qué el Padre estaba airado? ¿Airado de qué? Del pecado de la humanidad. Del pecado que inició en el Génesis, el Padre estaba airado. El pecado, mis hermanos, que entró al mundo, no es como muchos lo enseñan o como muchos dicen, es que Dios es tan amoroso y que pasa por alto, como si Dios pasara por alto el pecado de la humanidad, como si Dios proclamara una gran amnistía, donde así no pasó nada, en el Edén me desobedecieron, pero yo soy tan amoroso que no hay castigo por ese pecado. No, el pecado, y Dios estaba airado por ese pecado y alguien tenía que pagar. La humanidad entera tenía que pagar por ese pecado en desobediencia a Dios. Pero esa fue la parte triunfal, por así decirlo, porque uno pudiera decir que de triunfal tendría que Cristo Jesús fuera a la cruz. Bueno, es que ese fue el triunfo. Ese fue el triunfo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Porque la ira de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús. Alguien tenía que pagar. Y ese fue Cristo Jesús. No fuiste tú ni fui yo. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Eso es lo extraordinario del Evangelio. Y por eso fue triunfal. Para muchos y para los judíos, triunfal. El rey no supone morir. El rey no supone que lo maten. Ellos estaban esperando a que Cristo Jesús bajara de la cruz. Ellos estaban esperando a que Cristo Jesús al último momento sucediera algo extraordinario. El rey no suponía morir para ellos, pero para Dios fue triunfal aún esa muerte porque Él cumplió lo que el Padre necesitaba, que era satisfacer la ira de Dios. En Cristo Jesús esa ira fue satisfecha, por lo cual tú y yo podemos ser presentados justos ante el Padre. Entonces fue triunfal por muchas cosas. Entonces el domingo antes de la crucifixión, Cristo solicita a los discípulos ir a buscar un asno que nunca había sido montado. Y esto nos muestra cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Cristo es Dios. Cristo no fue, como dicen los testigos de Jehová, alguien creado. No, Cristo es Dios. Y les dice a sus discípulos que lo van a encontrar y tal cual Cristo Jesús le dice a sus discípulos, así sucede. Cristo como dueño de todo, si había aún oposición de personas que pues tal vez, oye, ¿qué te pasa? Con los discípulos no había eso, pero el maestro lo necesita. Cristo Jesús como Dios, como dueño de todo. Él no tenía, una de las cosas importantes que podemos mirar en la vida de Cristo Jesús, interesante también aún en este punto, Cristo Jesús no era dueño de nada. No era como esos reyes de las naciones, de otras naciones que tenían miles de caballos, que podían decir, prepárame mi caballo, prepárame mi carruaje, prepárame esto, prepárame el otro, porque voy a ir a tal lugar. Cristo Jesús no tenía nada propio. Dice la palabra de Dios que no tenía tampoco ni dónde recostar la cabeza. Cristo Jesús podemos mirar que aún en esta historia, Él va y pide un pollino prestado. Pide algo que no era de Él. Entonces, el evangelio, mal llamado evangelio de la prosperidad, podemos mirar el contraste. Podemos mirar el contraste de lo que enseñan ellos. Y con Cristo Jesús y con Dios tú vas a tener riquezas, y decláralo y decrétalo y dilo, y Él quiere hacerte rico. Somos hijos de un rey. Eres hijo de un rey. Y como hijo de un rey tú tienes que tener riquezas, tú tienes que tener carros, y así como tú tienes, tú da. Esa es la predicación del mal llamado evangelio de la prosperidad, la predicación de la prosperidad. Cuando podemos ver el ejemplo de Cristo Jesús, que Él no tenía nada, y estamos hablando y estamos diciendo que es malo tener cosas. No, si Dios permite prosperidad a alguien, si Dios permite a alguien poder tener posesiones, gloria a Dios, gracias a Dios por ello,
Pero no es una regla, mis hermanos, que nosotros tengamos que ser ricos porque somos hijos de un rey. De hecho, siendo hijos del rey, la palabra de Dios dice que hemos de padecer como el rey. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y los de la prosperidad no predican esto. No predicarían esto y toman versículos aislados en los que ellos enseñan y sustentan para enseñar riqueza. Versículos aislados como le dijo al pueblo de Israel que fueran y pisaran la tierra y todo lo que pisaran iba a ser de ellos. Eso fue al pueblo de Israel. Hay cosas que fueron dichas al pueblo de Israel como bendición para ellos, pero no para nosotros. Entonces podemos ver en el ejemplo de Cristo Jesús que Él no era dueño de nada. Él no era dueño de nada. Y repito, no se está diciendo que se tenga que ser pobre para ser como Cristo Jesús. Si Dios permite en su soberanía y en su voluntad que haya prosperidad, que alguna persona pueda tener prosperidad, pueda tener economía, gloria a Dios. Aún en medio de eso hay regulaciones que Dios pide para los ricos, dice. No que dejen sus riquezas, no que se aparten de ellas, no, sino que dice a los ricos que no los domine el dinero, que no los dominen las riquezas. Hay regulaciones, no es el tema ahora, pero es importante que miremos eso para que no nos confundamos, de las falsas enseñanzas de algunos. Entonces, miramos cómo él no tenía nada propio. Era cierto, tenía que cumplirse una profecía, pero no creemos que Cristo andaba así como, pues ahora qué tengo que hacer para cumplir una profecía. No, Cristo Jesús no andaba pensando así de, ay, en el Antiguo Testamento estaba esta profecía, ahora ¿cómo le hago para poder hacer que esta profecía sea cumplida? No, mis hermanos, simplemente todo estaba escrito y Dios es fiel a su palabra. Entonces, en ese entonces la realeza solía montar a caballo. Esas eran en otras naciones. De hecho, podemos mirar en el Antiguo Testamento que era la forma en la que los reyes de Israel, los reyes del pueblo de Dios, entraban de esta forma, no como las naciones vecinas, no como las naciones idólatras. Cristo Jesús, Dios, tenía que hacer una diferencia de esas naciones, y esa era una de las cosas que identificaba al pueblo. Ellos entraban de una manera humilde, ellos entraban de una manera mansa, a diferencia de las otras naciones, con pompa, con dinero, mostrando su riqueza. No, Dios decía en el Antiguo Testamento a las naciones, tú no vas a ser como esas naciones, y daba regulaciones, y era la forma. Por eso el pueblo de Israel pudo identificar a Cristo Jesús como su rey en ese momento, y por eso hicieron lo que hicieron. Entonces los discípulos van por el burrito. Cristo Jesús entra mostrando su carácter manso y humilde. Por ahí decían que si bien es cierto se tenía que cumplir la profecía para entrando pues en un burrito, y que no era tanto porque no mostrara su carácter Cristo Jesús manso y humilde. No, por supuesto que era para mostrar su carácter manso y humilde. Claro que sí, era por eso, era por cumplir la profecía, claro que sí, pero no como lo acabamos de decir pensando en pues ¿qué tengo que hacer para cumplirla? No, Cristo Jesús no estaba así, pero por supuesto que era para mostrar su carácter manso y humilde y darnos ejemplo. Entonces dice nuestro texto que los discípulos ponen sobre el burrito sus mantos. Ellos se quitan sus mantos. El manto para el judío significaba como esa parte de servicio, esa parte que ellos podían dar a Dios, que podían dar en amor, en adoración a Dios. El manto era algo importante de la vestimenta del judío. Entonces dice que los discípulos toman sus mantos, los ponen sobre el burrito y Cristo Jesús lo monta. No les importó a los discípulos dar lo mejor para el maestro. Podemos tomar esta enseñanza de aquí. Podemos mirar cómo los discípulos al maestro hacen lo que él les pide en obediencia a Cristo Jesús. Y este acto de ellos dar esa parte de su vestimenta que significaba tanto para ellos. Nosotros, mis hermanos, a veces nos importa tanto dar lo mejor al maestro, dar lo mejor a Dios. Es que es muy temprano. Es que
el traslado es complicado, pues ya no venían haciéndolo así, ¿por qué nuevamente hay que estar a tal hora? ¿Por qué nuevamente hay que obedecer esta parte? ¿Por qué tenemos que dar lo mejor de nosotros? Y a veces ni siquiera nos ponemos a pensar en eso. A veces ni siquiera nos ponemos a pensar, yo debo dar lo mejor, de esto que voy a hacer, de esto que me ha sido encomendado, yo he de dar lo mejor a Dios. Yo he de dar ¿por qué he de dar lo mejor? Nos hemos preguntado, ¿por qué estamos aquí de entrada? Nuestro hermano Iván ahorita me preguntaba, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué tomamos un domingo cada semana de poder estar aquí? ¿Por qué los días que hay grupos pequeños tomamos parte de nuestro tiempo, de nuestro día para estar en ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué en los ministerios que tenemos, por qué podemos estar en la semana preparando tal vez una clase, tal vez una predicación, tal vez lo que sea? ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios. Porque Él ha dado, y en todo esto que estamos viendo, Él ha dado todo por nosotros. Y los discípulos en este ejemplo estaban dando, dieron lo mejor de ellos en representación, en simbolismo. Ellos dieron lo mejor que tenían para el Maestro, no importando nada. Dice el comentarista Matthew Henry: no hemos de pensar que los mantos sobre nuestros hombros son demasiado valiosos para nosotros, cuando pueden ser útiles para el servicio de Cristo. No, es que yo servía, yo antes servía para la obra del Señor. No, es que yo antes trabajábamos en la obra, predicábamos, íbamos, predicábamos el evangelio, nos íbamos con el hermano, nos íbamos y recorríamos distancias y predicábamos y estábamos contentos. ¿Y ahora? ¿Por qué antes se podía dar lo mejor para el Señor y ahora no? ¿Qué cambió? ¿Qué es diferente? ¿La obra del Señor fue diferente? ¿O es que pues los tiempos van cambiando? ¿O es que los tiempos, pues tenemos que irnos adaptando a los tiempos? Es que pues ahora es más fácil la tecnología, tú sabes, pues ya no es como antes. No ha cambiado nada. La palabra de Dios, Pablo a los romanos exhorta claramente: no te conformes a este siglo. No te adaptes a este siglo, no te adaptes a las cosas que hay en este mundo. Que si avanza la tecnología, que si avanza el pensamiento, que si avanzan las leyes, que si cambian las cosas, que si ahora los jóvenes piensan de otra manera, tú tienes que adaptarte a eso. Que si ahora la televisión, las redes sociales, tú tienes que adaptarte a eso, tienes que ir avanzando. Como la tecnología se va avanzando, no puede quedar rezagada. No, hay que ir avanzando, hay que ir mejorando. El cristianismo también no. La palabra de Dios nos enseña: volved a las sendas antiguas. La palabra de Dios nos enseña: no te acoples, no te amoldes. Lo que tú hacías antes, lo que servías antes, ¿qué diferencia al día de hoy? Entonces dice Matthew Henry esto: no podemos pensar que nuestros mantos sobre nuestros hombros son demasiado valiosos para nosotros, cuando pueden ser útiles para el servicio de Cristo. Cristo, dice Matthew Henry, Cristo fue desnudado por ti y por mí. Cristo fue desnudado, Cristo le quitaron todo lo que pudiese haber significado para la cultura algo. Cristo fue desnudado por ti y por mí, porque nosotros ni siquiera podemos quitarnos nuestro manto para ponerlo al servicio de Dios. Bueno, Cristo va entrando, la población le reconoce como rey y le recibe como rey, ciertamente le recibe como rey. De igual forma, el pueblo quita sus mantos, dice la palabra de Dios, que los ponen en el piso, para que Cristo Jesús pase, simbolizando lo mismo. De hecho, cuando Jehú fue proclamado rey, ahí en Segunda de Reyes 9:13, los príncipes del ejército de Israel dice que pusieron sus mantos debajo de él para que él pudiera pasar. En señal, esto tenía una señal de homenaje, esto tenía una señal de pleitesía para el Señor Jesucristo, de adoración a él.
Entonces era, como lo veníamos diciendo, eran ciertas formas que se hacían en la cultura judía, en el pueblo de Israel, y que les fueron ordenadas, y por eso hicieron ellos esto. Entonces dice la palabra de Dios que otros cortaban ramas de los árboles y las extendían palmas en el camino, como se solía hacer en la fiesta de los tabernáculos. Esto tenía señal de gozo, de libertad, de victoria. Ellos reconocieron a Cristo Jesús como su rey. Ellos reconocieron a Cristo Jesús como el que había de libertarlos de la opresión de Roma. Entonces ellos hacen esto y tenían gozo, creían, y ellos tenían la esperanza de esa libertad y de esa victoria que a su modo de pensar era liberarlos físicamente de la opresión de Roma. Entonces ellos gritan y dicen: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hosana significa salva ahora, oh Señor, sálvanos. Ellos reconocían a Cristo Jesús como su Salvador, pero como un diferente Salvador. Ellos querían esta libertad física. Ellos querían, probablemente su mente estaba en las historias del Antiguo Testamento, donde Dios les libró de las naciones opresoras, donde Dios les libró de batallas, donde Dios peleaba su batalla y ellos podían entrar a esas tierras. Ellos tenían en su mente eso, libertad física, libertad simplemente de esa opresión que causaba Roma en ellos. Esto de igual forma tiene su cuestión profética en Salmo 118, 25 al 26, que dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ellos gritaban de esta forma, ellos expresaban: Señor, líbranos, sálvanos. Este reconocimiento molestó a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, porque no toleraban que Cristo Jesús fuera ese rey. Ellos no toleraban eso. Por mucho tiempo, durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, por mucho tiempo ellos estuvieron en contra de Jesús, en contra de lo que hacía. Entonces, el reconocimiento del pueblo de que lo habían recibido como rey, de esta entrada que los escribas y los fariseos sabían que en el Antiguo Testamento así se recibía al rey. Ellos decían: ¿cómo es posible que estén reconociendo a este como el rey? No es posible. ¿Cómo es posible que lo que dijo Zacarías sobre la profecía estén considerando que es este? Ellos no creían en Cristo Jesús, ellos no veían a Cristo Jesús como el rey. Entonces esto altera a los escribas y saduceos. Y es que es importante mencionar que esta última semana de Cristo Jesús, con anterioridad veíamos a Cristo Jesús haciendo sanidades y mencionándole al que sanaba, y le decía: no vayas y no digas, mantengan en silencio. ¿Por qué lo hacía? Porque aún no era su tiempo. En muchas ocasiones vemos en la palabra de Dios que dice: aún no era el tiempo de Cristo Jesús. Salía de tal ciudad, salió huyendo, salió corriendo, salió de tal ciudad porque aún no era su tiempo. Bueno, Cristo Jesús va a Jerusalén porque ya era el tiempo. Entonces, todo lo que empieza a suceder en esta última semana de Cristo Jesús era una declaración directa de guerra, por así decirlo, a los fariseos, a los saduceos, quienes habrían de entregarle. Quienes habrían de entregarle a las autoridades romanas, a las autoridades judías, para la crucifixión. Cristo Jesús sabía que ya era el tiempo. Entonces, ahora, todo eso que él con anterioridad había dicho: no lo digas, no lo menciones, porque aún no era su tiempo, ahora ya era el tiempo. Y vamos a ver cómo el miércoles de esa semana, Cristo Jesús va directo donde menciona los ayes. Ay de ustedes, fariseos, hipócritas, ustedes que son como sepulcros, blanqueados por fuera, pero por dentro están podridos. Ya no se detiene Cristo Jesús a decirle las cosas que le tiene que decir a estos fariseos, escribas, saduceos. Entonces, parte de esto tiene que ver con eso. Ellos estaban aclamando y recibiendo a esa persona. Creían que Jesús tenía un reino y que ese reino era de su padre David. Por parte de la cultura judía tenían muy bien establecidas las generaciones, de dónde provenían ellos. Ellos
en algunas ocasiones era muy necesario que supieran de dónde venían. Tenemos a Pablo mencionando, hemos visto la carta de los Filipenses y tenemos a Pablo mencionando de dónde venía él, del linaje del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Era importante para el judío saber de dónde venían. Entonces reconocían que Cristo Jesús venía de la descendencia de David. Y como a David le fue prometido un rey, le fue prometido un reino, ellos reconocían a Cristo Jesús en esta historia, reconocían a Cristo Jesús como ese rey. Ya vimos que no era como ellos lo pensaban. Pero con el paso de los días ellos iban a dar cuenta que su aclamado moriría en una cruz. Ellos con el paso de los tiempos miraron a Cristo Jesús prendido, que lo agarraron y decían, al que aclamamos hace un par de días, lo prendieron, lo agarraron. ¿Cómo es eso? Al que aclamamos Hosana, bendito el que viene en el nombre de David. No, este no es. Crucifíquenle, crucifíquenle, gritaron. No era lo que ellos esperaban. Qué decepción, pensaron ellos. ¿Cuántas veces actuamos así, mis hermanos? Probablemente había quienes dentro de esa entrada triunfal, probablemente había algunos que fueron realmente y lo hicieron verdaderamente reconociendo que Él era el Rey. Pero muchos otros no. ¿De qué lado de la multitud estamos, mis hermanos? Como enseñanza, ¿qué podemos tomar de esto? No hay enseñanza de la Biblia de lo cual no podamos aplicar. ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Nosotros mismos en nuestra vida. Como creyentes el domingo venimos, cerramos nuestros ojos, cantamos, adoramos a Dios. Pero en la semana probablemente ni nos acordamos de Cristo. Probablemente en la semana tenemos tantas actividades donde el domingo, es que ahorita es pues como que hay que sacar el trabajo, hay que sacar la escuela, hay que sacar todo esto y el domingo me repongo. Hay quienes dicen, el domingo recargo pila para la semana. Es que no, mis hermanos, es que no es la idea que el creyente, es la idea que el cristiano al día de hoy tiene. El domingo es como ese momento donde nos conectamos a la corriente y nos recargamos para la semana. Como si durante la semana tuviéramos esa batería del domingo para llegar al próximo domingo y volvernos a conectar con Dios. Es que no es así, mis hermanos. Es que no es la idea del cristianismo. Es que no es la idea de la primera iglesia. Es que no es la idea de Cristo Jesús. No es la idea que nos enseña la palabra de Dios. Es que es el creyente que siempre debe estar conectado con Cristo. Y muchas veces nosotros aquí reunidos como iglesia, sí, amado Dios, gloria a ti, te adoramos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero en la semana nos olvidamos completamente. Nosotros no somos diferentes a este pueblo. Nosotros declaramos a Cristo juntos como iglesia, pero en la semana traicionamos a ese Cristo, a ese Dios que el domingo estábamos glorificando. Así es el cristiano, mis hermanos, lamentablemente. Y así es lamentablemente la enseñanza que se da y que actualmente gobierna las iglesias. O probablemente es a veces al revés. A veces durante la semana, no, es que yo tengo mi devocional, no es que yo pongo alabanzas, pongo cantos en casa. Como familia tenemos nuestros tiempos, vamos al grupo pequeño. Pero cuando llega el tiempo de extender nuestros mantos, como lo veíamos, de servir a Dios, no lo hacemos. Y de igual forma, no, es que yo en casa sirvo, es que porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Bueno, como lo hemos mencionado, mis hermanos, bienvenidos al club. La iglesia está llena de gente imperfecta y así será hasta el fin de los días.
Así será hasta el fin de los tiempos. Dentro de la iglesia habrá gente que probablemente te dañará. Dentro de la iglesia probablemente tú vas a dañar a alguien. Pero la enseñanza de la Biblia, por esa razón, la Biblia nos enseña a perdonar. Por esa razón, la Biblia nos enseña a pedir perdón, a reconciliarnos, a orar los unos por los otros. Porque aún en medio de esa imperfección, Dios nos usa, Dios nos permite crecer, Dios nos conforma más a su carácter. ¿Cómo vas a aprender a perdonar si no vives en un ambiente donde tengas que perdonar algo? De alguna manera simbólica, debemos recordar que tú y yo estábamos ahí gritando: crucifíquenle. Si bien como tal en el contexto era el pueblo de Dios, eran estos que le clamaban Hosana al Hijo de David, sálvanos, oh Rey. Y ellos que eran su pueblo, en ese contexto ellos eran los que gritaban crucifíquenle, pero en una manera simbólica tú y yo estábamos ahí. Tú y yo gritábamos también crucifíquenle. No somos diferentes a este pueblo, porque podemos pensar en algún momento, yo no haría eso. No, mi hermano, tú y yo lo hemos hecho. Tú y yo hemos fallado. Tú y yo, aún siendo creyentes, seguimos batallando con el pecado y seguimos luchando con esto. Entonces, de alguna manera simbólica, debemos recordar que tú y yo estábamos también ahí gritando crucifícale, crucifícale. Y debemos de recordar, mis hermanos, que estábamos ahí porque Él cargó tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Su pueblo elegido fue el que le entregó, pero por los pecados que fue crucificado fue por los tuyos y por los míos. Cuando anhelamos al Rey que debe darnos todo, suplirnos todo, esa es la forma en la que nos comportamos a veces. Anhelamos al Rey. Anhelamos a Cristo Jesús como nuestro Rey, que debe darnos, que debe suplirnos, que debe cuidarnos, que debe sacarnos de nuestra dificultad cuando estamos en dificultad, que debe sanarnos. Pero que ni se le ocurra a ese Rey no librarnos, que ni se le ocurra a ese Rey no sanarnos, porque ya no he de creer en Él. No, mis hermanos. No somos diferentes al pueblo de Israel que gritó crucifíquenle. Ahora vamos rápidamente, mis hermanos, al siguiente evento. Esto pasó el domingo. Y ahí adelante, del versículo 12 al 14 en Marcos capítulo 11, tenemos la historia de la higuera, la maldición de la higuera. Esto ya fue el lunes. Pasa el domingo. Termina diciendo: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y dice así los siguientes versos del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús y los discípulos salen de Betania muy temprano y probablemente pues no habían desayunado y tenían hambre. Cristo Jesús tenía hambre. Y dice que ven a la distancia una higuera llena de hojas. Y esto les hace pensar, por el follaje que tenía la higuera, les hace pensar, bueno, tiene fruto. Sin embargo, cuando llegan se dan cuenta que era puro follaje sin el fruto. Encuentran una higuera que les parece frondosa a lo lejos y que daba la impresión de ser fructífera, pero en realidad estaba sin fruto. Ahora, es interesante porque aquí en Marcos nos dice: no era tiempo de higos. Los árboles de higuera eran muy comunes en aquella época y eran apreciados por la nación de Israel. Sus higos más grandes y maduros se daban entre más o menos la época de agosto y octubre, en el verano. Y posteriormente, dado que había momentos y episodios en los que se daba la fiesta de la Pascua, pues tomaban los higos y
todos estos higos en este periodo que sería de noviembre para primavera, había otros frutos. Entonces, estos frutos que se daban en este periodo se llamaban brevas, eran unas brevas. La higuera en realidad daba dos frutos, o la higuera da dos frutos. De hecho, los estudiosos dicen que de la misma higuera salen justamente estos dos frutos, uno en el periodo de este verano y otros en periodos de primavera. Los higos, se dan en el periodo de agosto a octubre, y en este periodo que va pasando se dan otros frutos que les llaman brevas. Entonces, podemos mirar aquí que Cristo Jesús pues mira la higuera, dice, no era tiempo de higos. Si nos quedamos con esta historia así como está, pudiéramos decir, pues probablemente Cristo Jesús quiso forzar la parábola, porque pues si no era tiempo de higos, pues ¿cómo va? ¿Por qué la maldice? O sea, ¿por qué maldice Cristo Jesús a la higuera si no era tiempo de higos? O sea, qué mala onda, ¿no? Pero no, mis hermanos, no era así. Lo que pasa es que así es el árbol de higos, da estos dos frutos, y Cristo Jesús estaba esperando encontrar estas brevas. Estaba esperando encontrar estas brevas en el higo, donde pues él, teniendo hambre, espera y ve una higuera muy frondosa y no se encuentra con nada. Cristo Jesús no forzó la situación. Entonces, estos eran los frutos que Cristo Jesús estaba buscando. De hecho, los estudiosos mencionan que probablemente no son frutos tempranos, sino tardíos de la higuera, porque son esos higos que no alcanzaron a madurarse para la temporada de verano y se dieron hasta la temporada de primavera. Entonces, Cristo Jesús era el fruto que estaba buscando, tenía hambre. Cristo Jesús no condena sin una razón. Aquí no vemos que Cristo Jesús esté sacándose una parábola de la manga, así como que para enseñarle, ¿qué les enseño ahora a mis discípulos? No, Cristo Jesús estaba esperando esto, no condenando sin alguna razón. Se dice que aquellas higueras que no producían brevas en esta época, significaba que por dentro ya se estaban secando. Aunque por fuera estuvieran muy frondosas, aunque por fuera tuvieran hojas grandes y se viera como si tuvieran frutos, por dentro en realidad se estaban ya secando, o que probablemente no iban a producir este fruto durante ese año, a pesar de que por fuera estuvieran muy frondosas. Entonces, el Señor Jesucristo decide convertirla en un objeto de enseñanza para sus discípulos, que seguramente estaban familiarizadas con el simbolismo de la higuera en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la higuera no simbolizaba al pueblo de Israel, como la vid, por ejemplo, pero sí simbolizaba aquello que el pueblo de Israel daba como fruto, aquello que era la bendición de Dios. Entonces era una figura de la relación de Dios con su pueblo, era lo que simbolizaba la higuera. Por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel se encontraba aún en el desierto, Dios les describe la tierra de la siguiente manera en Deuteronomio 8, 7 al 8. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Los judíos entonces asociaban la higuera con la bendición de Dios, pero de la misma manera asociaban una higuera sin frutos con la maldición de Dios. En Jeremías 8:13 podemos mirar cómo Dios le dice al pueblo de Israel: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Y es que miramos cómo Cristo Jesús en esta semana maldice la higuera, vemos cómo Cristo Jesús llora frente a Jerusalén, al templo, y predice la destrucción del templo. Todo esto tenía que ver con esa bendición que Dios había dado en su momento, pero que no habían producido frutos, que el pueblo de Israel no había producido frutos y que iba a ser maldecido por eso. Y bueno, sabemos la historia, la destrucción del templo y todo lo que pasó y lo que Cristo Jesús predijo para el pueblo de Israel. Entonces, los judíos creían estar bien.
Era pertinente que Jesús usara estas parábolas. La higuera no había producido para lo que había sido creada. El pueblo de Israel no había hecho para lo que Cristo Jesús lo había elegido, para lo que Dios les había elegido. Entonces los judíos creían estar bien con Dios porque todavía llevaban a cabo fielmente sus rituales, porque llevaban fielmente sus sacrificios religiosos en el templo de Jerusalén. Pero toda esa religiosidad que ellos tenían, todo eso que ellos vivían, eran como esa higuera. Tenían muchas hojas, a lo lejos parecía que estaban muy frondosas, a lo lejos parecía que tenían frutos, pero en realidad no daban y no había ningún fruto. Esos que gritaban Hosana eran frondosos por fuera. En ese momento, en esa imagen que yo le pido que se imagine, en esa imagen que recibiendo a Cristo Jesús, Hosana. Cualquiera que hubiera visto al pueblo de Israel en ese momento hubiera dicho, wow, estos saben lo que hacen, estos conocen el Antiguo Testamento y quién es Cristo Jesús, que había de redimir y que había de darles un corazón nuevo y que había de circuncidar su corazón y no su físico. Pero no era así. Cualquiera que hubiera visto al pueblo de Israel diciendo eso, hubiera dicho, este es un buen creyente, este es un buen cristiano. Entonces Jesús maldice la higuera y ésta se seca. Esto como profecía de lo que sucedería con Israel, el pueblo que rechazó a Cristo Jesús. Pero mi hermano, que aquí es una parte importante y que aquí es una parte maravillosa. El pueblo de Israel rechaza a Cristo Jesús, pero tú y yo podemos ahora tener entrada a Cristo Jesús. Por ese rechazo que ellos tuvieron, por ese rechazo que se dio a través del pueblo de Israel, tú y yo podemos tener entrada ahora a Cristo Jesús. El pueblo que le rechazó dio entrada a los gentiles. Por eso más adelante Jesús expone parábolas como las de los dos hijos. También en estas semanas, en estas últimas semanas, Cristo Jesús expresa algunas parábolas, como por ejemplo la de Mateo 21, 31 al 32, la parábola de la viña, de los dos hijos. Dice, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces da estas dos parábolas, la de la viña, recuerdan la parábola mencionando y diciendo, un dueño tenía a su hijo y mandó a algunos, mataron a estos algunos y él pensó y dijo, voy a mandar a mi hijo, porque ellos van a valorar la vida de mi hijo y van a pensar y van a decir, bueno, es el hijo del dueño, ¿no? ¿Cómo hacerle esto al hijo del dueño? No vamos a matarlo. Y dice que matan al hijo del dueño, representando a Cristo Jesús. Y da esta segunda parábola también, mencionando que Dios manda a su pueblo en este simbolismo a obedecer. Ellos dicen que sí lo van a hacer y no obedecen. Y tiene otro hijo que le dice que vaya a labrar, que vaya a trabajar su tierra, y que él dice, no voy a obedecer, pero termina obedeciendo. Y por eso Cristo Jesús les hace esta pregunta, ¿quién obedeció? Bueno, el hijo que dijo que no lo iba a hacer, pero terminó haciéndolo. Dando ejemplo, mis hermanos, y dando ese simbolismo de que usted y yo ahora podemos formar parte del pueblo de Dios. Que Dios en esa redención, en esa idea de redención, no pensemos, mis hermanos, que fue así como de, mi pueblo me rechazó, mi pueblo falló, mi pueblo hizo lo incorrecto, ahora ¿qué hago? No, mis hermanos, no fue así. No fue que Cristo Jesús, de igual forma que todas estas cosas que hemos visto, no las sacó de su pensamiento así, ahora ¿cómo le hago como para resolver esto? ¿Qué hago como para, mi pueblo me rechazó, no me salió el plan, ahora necesito un plan B, ¿qué hago? Bueno, pues voy a salvar a estos otros. No fue así, mis hermanos. Vamos a ver el próximo domingo en la purificación del templo. ¿Por qué Cristo Jesús se molesta? ¿Por qué Cristo Jesús les dice que habían hecho la casa de Dios cueva de ladrones en el Antiguo Testamento, mencionando y hablando esto, como el atrio donde estaban ellos vendiendo
era para los gentiles. Cristo Jesús desde un inicio, desde el plan de redención que estaba desde el Antiguo Testamento, los gentiles estaban incluidos en ese plan de redención. El pueblo de Israel no fue como si yo nada más voy a salvar a estos, los demás no me importan, me rechazan, ahora vénganse para acá. No, ese no fue el plan de Dios. No fue un plan B, siguió siendo el plan A. Desde el principio, en esos se podía vislumbrar el plan de Dios aún en la genealogía de Cristo Jesús. Vemos a Ruth que era una moabita y que no era del pueblo de Israel, pero que está introducida en la genealogía de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque desde el principio, usted y yo como gentiles, como fuera del pueblo de Israel, íbamos a tener un lugar. No era lo correcto que el pueblo de Israel fallara, no. El pueblo de Israel tenía que tener esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. La ubicación de la tierra prometida no era nada más porque, bueno, aquí va a ser donde yo quiero darte, no. Tenía una ubicación estratégica para que los pueblos que estaban alrededor conocieran de Dios. Entonces tenían esa ubicación estratégica para que los pueblos que eran idólatras alrededor conocieran al Dios vivo. ¿Y qué sucedió? Sucedió todo lo contrario, porque los israelitas, el pueblo de Israel, se involucraron. Sucedió al revés. Se involucraron con los pueblos alrededor, no obedecieron a Dios cuando les decía que destruyeran a todos los que estaban en ese pueblo, hombres, mujeres, y podemos pensar, ¿por qué Dios era así? Hay una pregunta que algunos dicen, ¿era Dios genocida por pedir que mataran a todos? No es así. Cuando nos podemos meter y aprender por qué Dios pedía la destrucción de eso, justamente era para evitar que el pueblo de Israel se fuera a la idolatría. Además de que esos pueblos habían tenido la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Mataban a sus hijos, entregaban a sus hijos como ofrenda a sus dioses. Entonces podemos un poco más, introduciéndonos a por qué Dios pedía la destrucción de esos pueblos, podemos mirar que había un motivo, que había una oportunidad que tuvieron esos pueblos y no obedecieron. Entonces, no, Dios no es así. El pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Y tú y yo desde un principio estábamos en la mente de Dios. Encuentra Cristo Jesús una higuera que parecía frondosa y daba la impresión de ser fructífera, pero en realidad estaba sin fruto. ¿A qué nos suena esto? Y con esto concluimos el día de hoy, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra vida? Parecemos a lo lejos como esta higuera frondosa, con ramas, con hojas muy grandes. Cuando estamos aquí reunidos, cuando nos expresamos hacia los demás hermanos, cuando estamos jóvenes en la escuela, los pequeños están en su clase de igual forma, pero ellos en su escuela. Cuando estamos en el trabajo, en la oficina, cuando estamos probablemente con quienes convivimos, cuando vamos a recoger a los pequeños a la escuela. Nos importa más parecernos a quienes nos rodean para poder ganar pues lugar con ellos, como he de mostrarme como soy si me van a rechazar. Y aquí parecemos esos árboles frondosos, pero cuando se acerca uno a mirar, realmente el interior se está secando. Se está secando como esta higuera, que es probable que era el motivo por el cual no daba estas brevas en este tiempo. Las higueras suponían dar fruto constantemente. ¿Y cómo estamos nosotros? Podemos mirar cada uno de nosotros en nuestro interior y poder pensar y decir, es que es cierto, yo cuando estoy frente a mis hermanos muestro mis hojas, muestro lo frondoso que estamos. Sí, hermano, gloria a Dios, vamos a orar por ti. Sí, hermano, adoramos a Dios, pero cuando estamos en casa, lejos de los que no nos ven, ni siquiera nos interesa mostrar
eso, porque no hay fruto, porque nos estamos secando por dentro, porque las circunstancias, las situaciones, como lo vimos en la carta de Pablo a los Filipenses, las situaciones y las circunstancias pudieran estarnos sobrepasando. Las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo pudieran estar secándonos por dentro, porque estamos creyendo que el rey no nos está dando lo que nosotros pedimos. Somos sus hijos de un rey, él tiene que darnos lo que queremos. Somos hijos de un rey, hosana al rey, hosana al que viene, al hijo de David, al que viene en el nombre del Señor, hosana a él. Él es nuestro Salvador. Pero cuando las cosas se tornan como, pues no como un hijo de rey tendría que vivir, cuando las situaciones y las circunstancias se tornan como que el rey se olvidó de mí, o como que no era tan rey como él decía ser, nos vamos secando por dentro y nos vamos dejando de dar ese fruto, vamos dejando de extender nuestros mantos, creyendo que son más importantes. Si a Dios no le interesa lo que yo quiero, si a Dios no le interesa, ¿por qué a mí ha de interesarme lo que a Él le interesa? Es que no, mis hermanos, todo esto que pasó, todo esto que vivió nuestro Señor Jesucristo es porque le interesas más de lo que crees. Por amor a ti, por amor a mí, Él se entregó, Él padeció esto. En su corazón, Cristo Jesús sabía lo que esas personas que gritaban, hosana al Hijo de David, sálvenos, oh Rey. Yo no sé si usted pudiera pensar que aquel Cristo Jesús sabía lo que esa persona que estaba mirando a los ojos cuando iba pasando por ese pollino y gritándole y extendiendo sus mantos, aquel Dios, Cristo Jesús, que conoce tu corazón, que conoce mi corazón, que conoce nuestros pensamientos, aquel Cristo Jesús, cuando tú adoras aquí el domingo, cuando tú estás en casa, cuando tú levantas tus manos, cuando tú cierras tus ojos aquí, así como esas personas que pudo Cristo Jesús mirarle fijo a los ojos y decirle, en un par de días tú vas a estar gritando, crucifícame, crucifícale. En un par de días tú me vas a estar entregando. En un par de días tú vas a elegir a un ladrón, asesino, antes que a mí. En un par de días tú vas a estar gritando que me maten, que me claven esos clavos en mis manos, en mis pies. En unos días tú vas a estar pensando, ¿y por qué ese rey no baja de la cruz? Y me encanta esa frase que algunos habrán escuchado Miguel Casina en esta representación que da en su producción Él Vive, y es una frase que en lo personal dice, si no bajo de esa cruz es por amor a ti. Si yo no bajo de esa cruz es porque estoy redimiendo tus pecados. Es porque he dado mi vida para yo pagar, tomar tu lugar. Tú debías estar aquí, pero yo estoy aquí por ti. Yo estoy cargando tus pecados en esta cruz. Cristo Jesús en esa cruz del Calvario le dijo al Padre, trátame como el peor de los asesinos, trátame como el peor violador, trátame sin serlo, cabe aclarar. Al que no conoció pecado, dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquel que vivió perfectamente, aquel que no conoció ese pecado, por ti y por mí, lo hizo como si hubiera el pecado, para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a explicar un poco más esto en las próximas semanas, pero medita en esto, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él, como si tú y yo no hubiéramos pecado nunca.
Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, te trata a ti y a mí como si no hubiéramos pecado jamás. Wow. Porque no se trata de ti o de mí, porque no se trata de tus obras o de las mías, se trata de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Que Él no solo nos imputó esa justicia sin merecerla, nos imputó su vida, que vivió perfectamente. Cuando estemos en el tribunal de Dios, Cristo Jesús va a poder decir: Él es mi hijo. Y todos sus pecados fueron borrados por lo que yo hice en la cruz, por Él. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Oh Dios, cuán extraordinario y maravilloso plan de redención tú nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. No hay palabras para expresar nuestro agradecimiento. Ciertamente Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, ¿quién podría tener paz sabiendo la condena eterna que tenía en el infierno? Esa condena la pagaste tú por nosotros en la cruz del Calvario y nos diste paz para con Dios en Cristo Jesús, para que ahora nosotros pudiéramos estar seguros, confiados de que tú estás preparando lugar y tienes un lugar, una vida eterna para nosotros, eternamente contigo, Dios. Gracias. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, entregado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Dios, a mirar nuestro interior y a recordar cuando seamos tentados en cerrar ojos, alzar manos, pero que nuestra vida siga siendo diferente fuera de estas cuatro paredes o cuando nadie nos ve. Es que no hemos entendido y no hemos comprendido que tú nos ves, que tus ojos están alrededor del mundo mirando todo lo que nosotros hacemos. Y es que no se trata de impresionar a nadie, solamente para cubrir una religiosidad como lo hacían los fariseos. Ayúdanos, amado Dios, a no ser de esta forma, a no gritar Hosana al Hijo de David y por un momento gritar crucifíquenle. Ayúdanos a dejar nuestros mantos por aquel que lo dejó todo por nosotros. Ayúdanos a no ser un árbol frondoso por fuera, pero seco por dentro. Perdónanos, Dios, te necesitamos y ayúdanos, Padre Santo. Te necesitamos, Padre, tanto. Y ayúdanos a recordar este glorioso evento, no solo una semana al año, sino todos los días de nuestra vida, en nuestro andar, para darte la gloria y la honra solo a ti, oh Dios. Gracias, Padre, te alabamos y te adoramos y te exaltamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Pues bueno, estamos ya concluyendo. Vamos a orar por las ofrendas. Hágalo con alegría, mis hermanos, con gozo, para la honra y para la gloria de Dios. Incline su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este